Ya que estamos en la época, ¿qué tal si hablamos de esa vaina de que los ateos no deben celebrar Navidad? ¿Por qué, güey? No sé, porque yo veo que incluso hoy en día y se usa toda esa vaina. No, ya, entiendo el punto un poquito porque Navidad supuestamente dizque es para celebrar el nacimiento de Jesús y por otra parte es para celebrar que Santa Claus nos va a traer regalo. Yo entiendo que no quieres ir por ese camino de que Jesús no deberían celebrarlo porque está celebrando el nacimiento de un ser que no existe. Y por el otro asunto estás hablando de que ¿por qué no deberíamos celebrar en el caso de Santa Claus? No entiendo. Somos niños malos, no merecemos regalos, algo así, no sé. No sé, o sea, por el lado general, porque yo cada año, sin importar a qué red social me mete, en Navidad siempre me encuentro que alguien comparte memes así de que cuando veo al ateo celebrar Navidad y toda esa vaina, y por eso se me hace esa pregunta, que por qué tendría de mano. Eso es fácil de refutar porque esta gente dice, ¿no? ¿Cómo vas a celebrar el nacimiento de una persona que no existe? Y hay dos argumentos muy buenos para refutarte esa mierda. Primero y principal, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Con eso ya te maté tu huevada de no pueden celebrar Navidad. Chinga tu madre. Y lo segundo, nosotros no decimos que Jesús no haya existido. Nosotros decimos que Dios no existió. Es muy distinto decir que Jesús y Dios no existieron porque Jesús fue un profeta. Un profeta que entendió cuando fue a pasar su reto de 40 días en el desierto, de que él pertenecía a un sistema, que él era parte de este cosmos, que era él la prueba de que el universo se estaba experimentando a raíz de él, a través de él. Entonces él se dio cuenta de que un día tu partícula y la mía estaban combinadas en un punto. Ese punto él lo llamó padre, o sea, literalmente le puso un nombre al Big Bang, que era él es mi papá, él es mi creador. Y no me creó solo a mí, no solo mi papá, es el tuyo también, lo que nos vuelve hermano, el prójimo que le llama. Entonces la gente, no sé por qué tendría que decir que los ateos no tenemos derecho, cuando dicen no tienen derecho a celebrar Semana Santa. A lo mejor ahí te podría decir que sí, ¿no? Porque en Semana Santa es cuando ya celebras a Cristo y que revive su historia. Pero los ateos lo vemos como simple literatura. Vemos esa festividad como Jesús nació, bien, fue un profeta, creía y leía primero el libro, porque antes existía solo el Antiguo Testamento, Génesis, Proverbios, Eclesiastes, Deuteronomios. Y en ese punto, en ese asunto, solo vemos como un tipo de cita bíblica. Respetamos tanto ese libro porque es muy filosófico y te da enseñanzas de cómo vivir. Proverbios te enseña, vive una vida sana, come saludable, come vegetales, come frutas, duerme temprano para que seas eficiente. Eclesiastes es un poco como la contradicción de Proverbios porque le dice no, estúpido, la vida no es así, porque Proverbios dice que la justicia cae sobre el injusto y el justo siempre sale recompensado, y Eclesiastes le dice que no, que la justicia siempre termina fallando y que la maldad, las injusticias, el castigo siempre termina cayendo sobre la persona que menos mal ha hecho en esta vida. Entonces, bueno, para no desviarnos tanto y para no enseñarles todos los conocimientos que tengo en el cerebro, nosotros tenemos derecho a celebrar esas festividades porque no las vemos como ustedes las ven. Una oportunidad de aprovechar su estupidez para tener un día libre. Primero, ¿quién dijo que yo era creyente? No, pero te estoy diciendo a tu amigo, o sea, tipo, porque ahorita me acabas de decir, pero no que es tu amigo el que está mandando esos memes. Ah, no, es que no un amigo, sino varios, porque siempre que llegan estas épocas, yo voy a mi Facebook y me encuentro con que varios amigos o contactos comparten justamente memes de que cuando veo al ateo celebrar Navidad y toda esa vaina. Bueno, entonces, ahí dile. Primero, los ateos podemos celebrar Navidad porque el 25 de diciembre no nació Jesucristo, así que te jodes. Estamos aprovechándonos de tu ignorancia. Y segundo, celebramos ese día Navidad porque nosotros también no podemos desmentir la creencia de Cristo porque no consideramos a Jesucristo lo mismo que Dios. O sea, porque en la antigua ciudad de Bizancios, cuando Constantino conquistó esa ciudad y después de que la conquistó se convirtió en Constantinopla, hizo una reunión de ancianos los cuales no se ponían de acuerdo qué religión o cuáles religiones eran las verdaderas. Entonces, cuando lo reunió a todos, decidieron qué libros iban a entrar en la Biblia y qué libros no. Entonces, de ahí viene esa manipulación que te dan de volver todo literal porque el libro es filosófico. Al volverlo filosófico, tus malditas creencias, porque desde esa época empezamos con esa estupidez de que Dios ya no estaba en todos lados, ahora estaba en un pinche templo. Y ahora no podías hablar directamente con él, sino a través de uno de los curas, estos perros que te toman la confesión. O sea, los que están siendo hipócritas son ellos, porque celebran algo sin conocer específicamente qué mierda están celebrando. De hecho, los religiosos son los que tienen menos derecho de celebrar ese día, el nacimiento de Cristo, porque no nació ese día y Cristo puede que sea real o no, pero al fin y al cabo no representa lo que ustedes están tratando de que represente ese día en Navidad. Eso va a ser un debate corto, porque yo quería hacerte esa pregunta nomás. Esto más que un debate era como una pregunta para ver tú qué opinas, porque a mí el asunto me llamó la curiosidad, pero nunca me he dignado a investigar de él, a plantear todas esas vainas. ¿Nunca te habías enterado eso de que Jesús no nació el 25 de diciembre? No, o sea, yo he tenido a pesar de que yo perdí la fe en la creencia
iglesia y toda esa vaina, yo realmente nunca me puse a investigar nada de esa vaina más allá de hecho de cada religión completamente de lado. Una cosa que debes saber de la religión, y esta cosa es que también me parece un poco injusto por parte de los ateos, te dicen, no leas la Biblia te confunde, y no, falso, la Biblia es un buen libro. Es un libro que no te tienes que tomar literal, eso sí, porque ya serías pendejo. Tómalo como que si Jesús te estuviera contando una de sus parábolas. Léelo, analízalo y filosóficamente piensa por qué pasaron esas cosas en ese libro. Por ejemplo, en el asunto que todos conocen, o sea, la mayoría de personas asumo que conocen, cuando Dios mandó meteoritos a que destruyan Sodoma y Gomorra. Lo que representa esto, en forma de metáfora, no es que realmente Dios los destruyó, sino que esa ciudad se destruyó a sí misma. La tierra de Israel no sobrevivió porque fuera la tierra elegida, sobrevivió por sus normas, porque los 10 mandamientos especificaban la norma más importante que se nos es enseñada en la Biblia. Trata a los demás como te gustaría ser tratado y no trates a los demás como no te gustaría que a ti te traten. Entonces por eso es que esa tierra sobrevivió, no porque fuera la elegida. Y es por el mismo motivo por el cual Sodoma y Gomorra se destruyó a sí misma sola. Porque un gobierno que permite que se asesine, que se robe, que se viole, que vivan en promiscuidad y toda esa vaina, es un gobierno que no subsiste. Es tan poco organizado, tan inestable que al final se va a terminar destruyendo solo. Entonces eso es lo que representa ese pasaje. Dios es el camino, la verdad. Entonces cuando dicen que Dios lo destruyó, es que ese no era el camino. El camino que siguieron ellos fue la misma destrucción. Entonces es una representación filosófica de lo que realmente significa. Y la gente cuando lo toma literal, la verdad es que me río, porque no. Es como la gente que se burló de la anciana que solo 3 monedas regaló cuando los demás ricos empezaban a regalar un montón de dinero, de bolsas de oro, de plata. O como cuando la gente en verdad creyó que Jesús iba a destruir el templo en 3 días. Eran metáforas, entiéndalo. Son gente muy culta que vivía en esa época y leía tanto que literalmente creaban historias que no contaban una sola historia, contaban 2, tenían un fondo detrás, una enseñanza. Como el buen samaritano nunca existió. Era un cuento que Jesús inventó para dar a entender que todos somos iguales, que independientemente de nuestra raza, género, cultura, ideología, posición política, tú y yo tenemos las mismas características, somos hermanos, tú y yo tenemos el corazón del mismo color, yo sangro como tú sangras, yo siento como tú sientes. Son formas de contar historias para dar mensajes, parábolas. No entiendo. Bueno, no sé cómo hemos llegado aquí, pero bueno, otro tema del cual quieras hablar.